Cuando la infección no es controlada y empieza a diseminarse por todo el cuerpo y puede causar shock séptico. Muy bien. ¿Qué vas a anotar? Es una infección que se lleva a cabo por vía de la sangre y es que la diseminación por el cuerpo y va a ser un efecto. Shock séptico, en casos graves. Sí. Es una infección generalizada que puede atacar a todos los sistemas. Generalmente está caracterizado por el shock séptico. Muy bien, puede generar un daño multiorgánico. Cualquier daño a nivel de los tejidos genera la activación de las, o se expresan los DAMs, ¿no? ¿Qué son los DAMs? Patrones moleculares asociados al daño. Muy bien, los patrones moleculares asociados al daño muscular. Entonces, esto activa la respuesta inflamatoria. Dependiendo del tipo de daño, puede ser local o puede ser sistémico, ¿no? Como lo que puse en la sepsis. Entonces, esta es la definición de sepsis. Una respuesta sistémica, estamos hablando ahí de una respuesta inflamatoria sistémica generada por alguna infección grave que conduce a un proceso inflamatorio exagerado que se acompaña de hipertermia, taquicardia, taquipnea, leucocitosis, alteraciones de los sistemas de la coagulación, fibrinólisis y en las etapas más avanzadas, apoptosis de leucocitos y generación de la inmunodeficiencia, ¿no? Viéndolo desde la vista de la alteración del sistema inmunitario y la generación de la sepsis. Pueden obedecer a muchas causas, ¿ya? Pero se ha visto que podría estar relacionado dentro de esas tantas causas a mutaciones del TLR tipo 4. ¿Qué es el TLR tipo 4? ¿Qué hace? ¿Dónde se ubica y qué se conoce? ¿Inhibe qué? ¿Qué es? ¿Dónde se encuentra? Pues la membrana, ¿no? Que es como que Ya. un receptor que hay. Ya está en la membrana de las células de respuesta inmunitaria, principalmente los fagocitos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se conoce? Está muy bien. ¿Qué vas a conocer? Una respuesta ¿Qué se conoce? Componentes bacterianos. ¿Qué componentes bacterianos usualmente está destinado a conocer? Los lipopolisacáridos, ¿no? Los lipopolisacáridos. Entonces, ¿qué pasa si hay alguna mutación, no funciona de manera adecuada? Generalmente la sepsis está asociada a procesos virales, procesos bacterianos de manera importante. Una de las causas puede ser, ¿no?, que un receptor de reconocimiento de patrón no funcione de manera adecuada, ¿no? Y esto pues sea el responsable, uno de los muchos responsables de la sepsis. Entonces, la sepsis, también en palabras simples, la podemos definir como un desbalance entre la respuesta proinflamatoria y la respuesta antiinflamatoria. ¿Qué esperamos en la fase inicial cuando hay sepsis? Si hay una inflamación local, ya ha dicho uno de sus compañeros, ¿no?, que genera aumento de la permeabilidad vascular, vasodilatación, liberación de las proteínas de la fase aguda de la inflamación, citoquinas proinflamatorias, células de respuesta inflamatoria, las células fagocíticas, sistema de la coagulación y demás, ¿no? Pero esto todo sucede a nivel local, ¿no?, una respuesta inflamatoria. Pero durante esta respuesta inflamatoria, si es que esta, ¿no?, como dijeron ustedes, se generaliza, va a afectar a muchos órganos. En algún momento, ¿qué tiene que hacer el sistema inmunitario para ayudar a controlar la respuesta inflamatoria? ¿Qué tendría que hacer el sistema inmune? Porque el sistema también habíamos dicho, ¿no?, que mantiene el equilibrio en el medio interno. Si hay una respuesta exagerada, Correcto, entonces activa mecanismos de regulación o de inhibición de la respuesta inflamatoria, ¿no? Pero ¿qué pasa con la sepsis? Acá la sepsis no está relacionada únicamente a procesos proinflamatorios. Los procesos que regulan la respuesta
respuesta inflamatoria o antiinflamatorios también generan sepsis. También pueden ser responsables de que la sepsis se pueda agravar. ¿Ya? Entonces, ¿qué genera inflamación? ¿No? Aquí hay algunos ejemplos. Generalmente la tormenta de citoquinas es la responsable de la respuesta inflamatoria, en gran medida, ¿no? Tanto las citoquinas producidas por células fagocíticas, células presentadoras de antígenos, células inflamatorias por excelencia, también, ¿no? Dice su compañera, mediadas por linfocitos T, y es correcto, ¿no? Hay linfocitos T helper o ayudadores que promueven la respuesta proinflamatoria, ¿no? Mediante la liberación de gran cantidad de citoquinas proinflamatorias. Entonces, ese es un mecanismo importante, ¿no? El exceso de citoquinas proinflamatorias. Pero ¿qué más? Además de la liberación de citoquinas proinflamatorias, la sobreproducción de endotoxinas, ¿no? Muchas bacterias, algunas bacterias, ¿no? Extracelulares pueden producir citoquinas o toxinas en gran cantidad, entonces estas pueden contribuir en la activación de la tormenta de citoquinas. Sobreactivación del complemento. El complemento, como ustedes saben, activa o amplifica la respuesta inflamatoria. ¿Cuáles son los factores del sistema del complemento que amplifican esa respuesta inflamatoria? ¿Cuáles estarían involucrados? C3A, C5A. C3A, C5A son quimiotácticas proinflamatorias. ¿Por qué razón? Porque los mastocitos y otras células proinflamatorias o células de respuesta inflamatoria tienen receptores para estos factores del sistema del complemento. La susceptibilidad genética es un factor propio de cada persona, ¿no? Que puede contribuir como factor de riesgo a que aumente esta tormenta de citoquinas, ¿no? Entonces, el sistema inmunitario trata de controlar la inflamación sistémica, pero para controlar activa un sistema regulador, ¿no? Que va a tratar de inhibir la respuesta inflamatoria. Entonces, inhibe la respuesta proinflamatoria. ¿Qué citoquinas son citoquinas antiinflamatorias? Ninguna aún habíamos visto. ¿Sí? ¿Cómo actúa la interleucina 10? Ya, dentro de todos los linfocitos T, ¿cuáles son los que tendríamos que inhibir? Uno. T helper de tipo 1. Interleucina 10 actúa inhibiendo el T helper de tipo 1. ¿Ya? Entonces, eso. Otras respuestas mediadas por el sistema endocrino o el sistema neurológico pueden contribuir, ¿no? Como por ejemplo la producción de noradrenalina. La noradrenalina en gran cantidad ayuda a inhibir la respuesta inmunitaria. También el cortisol, ¿no? La hormona del estrés, hace que se reduzca la respuesta inmunitaria. Entonces, hay factores que pueden controlar, ¿no? Para inhibir la respuesta inflamatoria. Pero, ¿qué pasa si no logran equilibrar estas respuestas? Si sigue habiendo un desbalance, ya sea mediante la acción proinflamatoria o mediante la acción antiinflamatoria, si sigue habiendo el desbalance, va a seguir habiendo la sepsis y se va a seguir complicando el problema. Ya conocemos cómo se lleva a cabo la respuesta inflamatoria local. Imaginen, ¿no? Que hay una infección bacteriana a nivel pulmonar, ¿no? Iniciamos con un foco local, en este caso como ejemplo, una infección a nivel pulmonar. Entonces, ¿cuál es la respuesta que ustedes tendrían que esperar? O sea, se tendría que esperar una respuesta inflamatoria local, ¿no? Mediada por las células fagocíticas, inflamatorias, citoquinas proinflamatorias y demás, todas para tratar de destruir esta infección, por decirles alguna infección bacteriana, ¿no? Entonces, se activa una respuesta inflamatoria. ¿Qué hace si se activa la respuesta inflamatoria? ¿Qué vemos en una respuesta inflamatoria? ¿Qué vemos? Vasodilatación. Hay vasodilatación, ¿no? Hay ¿Qué más? coagulación. Con la salida, ¿no es cierto? Cuando hay coagulación, ¿no? Con la permeabilidad vascular y más se activan las plaquetas, se activa el sistema de la coagulación. ¿Y qué pasa a nivel circulatorio cuando se activa la vasodilatación, la coagulación de manera prolongada? A nivel de la circulación, si esta acción inflamatoria permanece activa durante mucho
mucho tiempo, puede haber una sobreproducción de óxido nítrico. ¿Quiénes producen el óxido nítrico? Se hablan. Las bacterias endoteliales pueden liberar óxido nítrico. El óxido nítrico, ¿qué hace? Aumenta la permeabilidad vascular, sigue activando la vasodilatación, ¿cierto? Permeabilidad vascular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si hay vasodilatación? ¿Qué sale afuera de los vasos sanguíneos? Primero, salida de líquido al espacio extravascular. Si sale el líquido en abundante cantidad, ¿qué es lo que sucede? Puede haber una compresión extrínseca por extravasación endotelial, ¿no? Entonces, esto va a seguir su curso y va a seguir produciendo una disfunción endotelial. ¿Qué pasa si hay una vasodilatación, coagulación? ¿Qué pasa con los tejidos que están ahí en ese sitio? ¿Será que siguen recibiendo el aporte nutricional, oxígeno de manera adecuada, ¿no? El producto del metabolismo de las células tiene que retornar a la circulación sanguínea. ¿Qué pasa si todo eso se altera porque hay un enlentecimiento de la circulación sanguínea debido a la vasodilatación? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es hipoperfusión? una disminución de la presión. ¿Qué? Bajo flujo. Bajo flujo. Bajo de flujo. Puede ser una hipoxia quizás celular debido a que no te está llegando el oxígeno necesario. La deficiencia de irrigación. Muy bien, déficit de irrigación, la hipoxia, ¿qué más? Ahí nos dijeron, las células aquí necesitan todo el tiempo recibir nutrientes, ¿no? Necesitan oxígeno, necesitan eliminar sus productos del metabolismo, ¿no? Eliminar las sustancias tóxicas. Entonces, si no hay una buena circulación adecuada, poco a poco va a empezar a sufrir isquemia los tejidos, ¿no? Las células, isquemia. Con la formación de microangiopatías, disfunción endotelial, seguimos con la disfunción endotelial, alteración y deformidad de los eritrocitos, no van a circular de manera adecuada, no llevan el aporte de oxígeno adecuado. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la hipoperfusión? Las células pues van a empezar a fallar, ¿no? Va a haber una alteración celular. Y estas células que tienen una alteración celular, pues al final, en algún momento dado yo les había explicado, ¿no? Que una célula se puede autoevaluar para ver si es que ha sufrido algún daño, ¿no? Invasión de algún agente patógeno, o tiene muchas especies activas de oxígeno en el interior. Entonces, dependiendo del daño, puede activar la acción apoptótica, si es que ha sufrido mucho daño tisular. Si es que ya no puede ni siquiera activar la apoptosis, ¿qué hace? Lamentablemente, pues se activa la necrosis, ¿no? Entonces, hay un estallido celular porque puede haber, ¿no? Una afectación mitocondrial, ya no hay producción más de energía, entonces lamentablemente las células van a ir muriendo, ¿no? Van a ir muriendo. ¿Y qué pasa con las células que mueren? ¿Qué es lo que liberan? Habíamos dicho, ¿no? Los DAMs, ¿no? Empiezan a liberar gran cantidad de DAMs, las células que van muriendo más que por apoptosis, por necrosis tisular, ¿no? Van muriendo, van liberando gran cantidad de DAMs. Aquí ha empezado con el reconocimiento de los PAMs, ¿no? De alguna bacteria, pero además aquí ya tenemos los DAMs, que pueden ser producto de la afectación directa del agente patógeno, pero también producto de la respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces, esto contribuye a que la inflamación siga su curso, ¿no? Aumenta la inflamación, contribuye a la vasodilatación, coagulación, hipoperfusión, daño tisular y así, ¿no? Es un círculo que va a ir aumentando progresivamente la respuesta inflamatoria. Y si no se logra controlar en algún momento esta, se va a diseminar. Entonces, de inicio era importante controlar las bacterias, tratar de destruirlas, eliminarlas. Pero si el daño sigue su curso, ¿no? Entonces el foco primario no va a ser el único responsable de la inflamación, sino el daño de los tejidos, ¿no? El insulto original deja de ser necesario para la patología. La inflamación va a seguir y va a seguir su curso. No es como una bola de nieve, ¿no? ¿Qué pasa a medida que sigue cayendo, rodando? Va aumentando, ¿no? Se hace más grande cada vez y es más difícil controlarlo. Entonces, en las etapas de inflamación es importante controlar a tiempo antes de que se genere la sepsis. Cuando se genera la sepsis, también reconocer la sepsis y actuar de manera pronta, ¿no? Antes de que ya no se pueda controlar.
Se presenta un gasto de 5 a 10 mil millones de dólares anuales. Cada año que pasa incrementa más, ¿no? De acuerdo a los deportes que se están registrando de sepsis. Principales causas de sepsis. Principales, la neumonía, más del 40%. Después, reportan para la pancreatitis aguda en un 11%, infección de heridas quirúrgicas 11%. Ya, pero acá que nos quede en la memoria que las infecciones respiratorias, ¿no? Las neumonías, si no se controlan a tiempo, pueden generar la sepsis, ¿no? Al igual que otros focos infecciosos en menor grado. Entonces, ¿a qué llamamos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o conocido como SIRS? ¿Quién sabe? SIRS. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Pero qué es? Tienes que explicar. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿A qué se refiere? Todo el organismo puede tener focos inflamatorios, ¿no? Está bien una inflamación generalizada, pero ¿a qué creen que se debe esta inflamación generalizada? ¿Es específica? ¿Sepsis es lo mismo que síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o no es? No. ¿Es igual o no es igual? No. La consecuencia, pero se obedece solamente a respuesta frente a infecciones. Cuando hablamos de sepsis, los relacionamos a la respuesta frente a infecciones, ¿no? Pero cuando hablamos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿por qué se llama síndrome? Por un conjunto de signos y síntomas. Signos y síntomas. Pueden obedecer a varias causas, Entonces, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es la respuesta sistémica a un proceso inflamatorio que no ha sido controlado de manera local y se ha generalizado, ¿no? En general, no estamos hablando solo de una respuesta. Aquí no dice que es debido a un proceso infeccioso específico. Cualquier proceso inflamatorio puede generar sepsis, ¿ya? Cualquier proceso que daña los tejidos, toxinas, algún agente químico extraño, igual, ¿no? Puede causar sepsis. Entonces, ¿cuáles son las características? Esto más ustedes lo van a ver en medicina interna, no sé, en otras materias. Temperatura mayor a 38,3 o menor a 36 grados centígrados. La frecuencia cardíaca va a aumentar, ¿no? Más de 90 latidos por minuto o más de 2 desviaciones estándar del valor normal para edad. Frecuencia respiratoria generalmente aumenta, más de 20 respiraciones por minuto. Cuando decimos que es, bueno, ¿a qué se denomina esto, no? Cuando la frecuencia respiratoria aumenta más de lo normal. Aquí, ok, ¿ya? O la presión parcial del anhídrido carbónico menos de 32 por mililitro de mercurio. Leucocitosis más de 12.000 o menos de 4.000. Si ustedes se fijan acá, ¿no? Esperamos que en una respuesta inflamatoria siempre los leucocitos estén aumentados, pero eso es al inicio, ¿no? Porque después podemos encontrar, ¿no? Porque los leucocitos se van destruyendo o porque hay esta respuesta de regulación de la inflamación que les había indicado, puede hacer que bajen los leucocitos, ¿no? Entonces podemos encontrar menos de 4.000 células por milímetro cúbico, ¿no? O más del 10% de bandas. ¿Qué son las bandas? ¿Quién sabe qué son las bandas? Era la forma inmadura ¿De los neutrófilos? Ya, pero ¿por qué están ahí? Cuando disminuye la cantidad de neutrófilos en algún momento, no se destruyen, los siguientes que entran en acción son las células en banda, ¿no? Porque ya tienen los gránulos primarios, secundarios, terciarios, entonces pueden liberar y de igual manera ayudar en la respuesta inflamatoria. Sepsis. La respuesta sistémica, pero si ustedes se fijan acá, especifican frente a una infección, a diferencia del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que no ha sido controlada de manera local y de manifestaciones sistémicas, ¿no? 2 o más de los síntomas del SIRS o de los signos y síntomas que ya habíamos mencionado anteriormente, más una infección que ha sido
demostrada laboratorialmente, puede ser, o por cultivos y demás, o fuertemente sospecha de infección. Ahí sí podemos decir que es una sepsis. Seguimos con definiciones. Entonces, una sepsis se cataloga como severa porque además de la definición de sepsis, tiene la disfunción de un órgano y puede también tener hipotensión o hipoperfusión. En cuanto a la hipotensión, ¿qué esperamos? Que la presión arterial sistólica esté por debajo de 90 milímetros de mercurio, ¿no? Siempre cuando una persona está con alguna patología es importante tomarle de inicio la presión arterial y saber cuál es la presión arterial de base, ¿no? Para poder ver si es que hay una disminución de la presión arterial sistólica, y descenso de la presión arterial basal a menos de 40 milímetros de mercurio en los pacientes hipertensos. Hipoperfusión. La hipoperfusión, que es el daño, ¿no?, de las células, está determinada porque empieza a haber acidosis láctica, más de 2 mol litro, o la excreción urinaria de menos de 0.5 ml kilogramo hora, ¿no?, en una hora, o menos de 30 ml en 2 horas. Ahí estamos viendo ya un compromiso muy importante a nivel renal, ¿no? Eso como sepsis grave. Shock séptico, la sepsis severa, que a pesar de una adecuada deposición de líquidos, hay una alteración del estado mental, ¿no?, una alteración neurológica, generalmente al hacer, ¿no?, el Glasgow es menos de 11. Definiciones agregadas. Puede haber, además de todo lo que se ha mencionado, alteración de la conciencia, hiperglucemia más de 140 miligramos de cilitro, 7.7 milimols litro en ausencia de diabetes. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa cuando hay una hipoperfusión, dilatación permanente, ¿no?, en la respuesta inflamatoria? ¿Por qué normalmente sube el azúcar, la glucosa? Porque supongo que si hay una mala irrigación, como tú mencionabas, hay una dificultad para que el nutriente llegue a la célula, entonces puede que haya igual una dificultad para que el azúcar y se mantenga en el No, empieza más a, como necesitan las células, ¿no?, azúcar, energía para seguir activas, entonces hace que se active más la conversión, ¿no?, de todo lo que tenemos almacenado, a nivel de los tejidos, ¿no?, la gluconeogénesis y demás cosas. Entonces a activarse y aumentar la cantidad de glucosa para que ésta pueda ayudar de alguna manera a contrarrestar este daño, ¿no?, este déficit en la absorción de energía en las células. Niveles elevados de PCR, ¿no?, o procalcitonina más de 2 veces el valor normal. En toda respuesta frente a alguna infección, ¿no?, principalmente a bacterias, les había dicho, ¿no?, que el PCR generalmente en las primeras 24 horas tiende a aumentar, ¿no?, de manera exponencial en las primeras 24 horas, más que todo en infecciones bacterianas. Otras definiciones agregadas: sepsis severa, hipoxemia, creatinina menor del rango normal, coagulopatías, empiezan a generarse las coagulopatías. En la sepsis, ¿qué es lo que vemos como complicación? ¿Qué es el SIP? El SIP. Coagulación intravascular disseminada, ¿no?, que también se trombocitopenia, bilirrubinemia, ahí hay alteración hepática, acidosis láctica, ya vemos esto, ¿no?, por alteración y daño a nivel muscular. Factores de riesgo importantes para que esta sepsis se complique mucho más. Hay factores propios de la persona, ¿no? Inmunodeficiencia, ya hemos visto los tipos de inmunodeficiencias primarias o las adquiridas, ¿no? Dentro de las adquiridas están el VIH, la desnutrición, pueden ser los trasplantes, ¿no?, la diabetes de tipo 2, la tercera edad, embarazo, cáncer, pueden predisponer a que el paciente pueda tener sepsis, o que la sepsis que ya tiene se le complique muchísimo más rápido, ¿ya? Entonces, predisposiciones como factores de riesgo son muy importantes, ¿no? Otro tipo de alteraciones, ¿no? ¿Qué pasa con el uso de catéteres y otros dispositivos invasivos? ¿Por qué genera sepsis? O puede ser, no sé, un factor
factores de riesgo más. Porque es un medio de para hacer una infección o causar hemorragia también. Ya, sí, el daño mecánico al colocar y más cosas y la... es una grande. Porque está Genera un mecanismo o sea, con el daño genera un mecanismo, una entrada directa para que entre directamente el patrón externo al daño. Ya, eso siempre y cuando se tienen que cuidar las medidas, ¿no? Para prevención, prevenir infecciones asociadas a la atención de salud, ¿no? Lo que antes se conocía como infecciones intrahospitalarias. Entonces van a empezar como se relaciona con la diastrofia, cuando se saltan algunos protocolos o se realizan de la mala forma. También, ¿algo más querías decir? Directo a la coventina, ¿no? Cuando pones catete, ahí es más fácil para diseminar una infección bacteriana. Sí. También puede ser un medio de transporte en el cual ingrese la bacteria con mayor facilidad por ser los catéteres, en el sentido que ingresa más fácil a lo que es el órgano, ya que es un medio de transporte. Eso. Ya. Porque son grupos extraños que se supone que tienen que estar estériles, pero puede haber ocasiones en las que no lo estén, puede ser un poco de infección. Sí, es muy importante tomar en cuenta esos aspectos, ya que como ustedes, ¿no? Ustedes van a ser médicos, van a saber o aprender a colocar elementos invasivos, ¿no? O cuidar de un paciente quemado que ha sufrido un politraumatismo o demás, ¿no? Incluso que tenga infecciones, van a estar ahí ustedes tratando como internos, como médicos, ¿no? Dependiendo de lo que se vayan a dedicar. Y se ha visto, ¿no? Que el 70% de las personas que son entre médicos, enfermeras, personal de salud, entonces son los que llevan la infección de una persona a la otra y son los causantes de que se genere la sepsis a nivel intrahospitalario. Entonces sí es importantísimo tomar las medidas o los protocolos de bioseguridad, de manejo o lavado de manos, importante. Infecciones en los pacientes, ¿no? O microorganismos multidrogos resistentes en los que el tratamiento antibacteriano es sumamente difícil, sí, lamentablemente tiene muchísimo más riesgos, ¿no? Y obviamente las cirugías. ¿Alguien quiere pasar adelante para explicar esta imagen? Ya la conocen. Ya la conocen, ya la hemos visto. ¿No? ¿Quién quiere explicar? ¿Escogeremos al azar? Sí, Todos están viendo el paso número 1. Invasión por patógenos diversos celulares. El paso número 2 es la activación del macrófago. Y el macrófago va a ser la paso número 3, activación endotelial. Solo explica el paso 1. El paso 1, ¿qué es lo que ves? ¿Qué crees que pueden estar haciendo ahí los microorganismos o las bacterias en el tejido? Diseminando. ¿Están diseminando? ¿Se están diseminando? Ya. Daño que se Solo se diseminan. ingresando a la célula. Las bacterias son esas como estrellitas de negro, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están ubicadas? Dentro. No. Aqui é o vaso sanguíneo. Obviamente, el paso 1, ahí, la invasión por patógenos y cestos celulares. ¿Qué significa? Están invadiendo. Están invadiendo. ¿Qué invaden? Las células. ¿Células? Las células. Mostrarme cuáles células están invadidas por el Las verdes. microorganismo. Las verdes. Las verdes. ¿Cuáles? Las verdes. Todas son verdes las células. Las endoteliares. Las primeras células endoteliares. Estas son
células muertas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el agente patógeno? La está destruyendo. Las está destruyendo, ¿ya? Ok, está bien, puedes sentar. Esa invasión por el organismo. ¿Nos vas a aguantar? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo? Está activado. Está siendo activado. Explícame los receptores de ahí de superficie. Hay 3 receptores. ¿A qué se están uniendo? ¿Por qué? Lo que trata es de fagocitar junto con, después con el neutrófilo, pero aquí vamos a ver que tenemos receptores que están observando o analizando las células muertas que lo va a fagocitar y los patógenos también gracias a los receptores de superficie que tiene el macrófago, y cuando vas a conocer esto va a mandar las citoquinas como es la interleucina 1 y el factor de luz tumoral a lo que va a ser la activación endotelial, donde va a ser la diaféresis o la excavación de las células polimorfonucleares. Ya, Víctor, está bien, puedes sentar. ¡Mierda! Ahí falta todavía, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con estas células ahí? Y si es que puedes explicar cómo se llaman esos receptores de superficie y los receptores que se conocen. Dame un cierto. No, es que yo lo que veo es que los macrófagos van a liberar como fato negro, como escapa, ¿no? Ya. Y ahí también los ecosanoides van a hacer con que active y o endotélio, ¿no? Com isso vai liberar, o macrófago libera e vai ativar o endotélio, que vai fazer com que vai dar espaço para a proteína do plasma e vai ser tejido dañado. Ya, ya. También puedes sentarte. ¿Por qué las células sanas están liberando icosanoides? ¿Para qué? ¿Algo que quieres explicar aquí? Para ganar un punto de participación. Punto 2. Los macrófagos, ¿cómo se conocen a los microorganismos? A través de sus receptores, de su conocimiento de patrones, ¿no? De superficie o fijos ahí, que pueden ser los TLR, receptores paraglúcidos, pueden ser los receptores scavengers. Los receptores scavengers que se conocen, fragmentos de agentes patógenos pueden reconocer o fragmentos de células que han sido destruidas, ¿no? Ahora, ¿cómo se conocen los PRR agentes patógenos directamente? Acá están los patógenos, ¿no? Mediante los PAMs, como habíamos dicho, ¿no? Los PAMs se conocen de manera directa, ¿no? Y ahí ven células muertas, algunos fragmentos de células. Esos son los DAMs, ¿ya? Entonces, van a activar los PAMs y DAMs al macrófago. ¿Cómo se activa? Enviando señales intracitoplasmáticas para que se activen los factores de transcripción nuclear, NF, KB. Estos se activan al macrófago, ¿para qué? Para que se promueva, uno, la fagocitosis, otro, la liberación de citoquinas proinflamatorias y la producción en el retículo endoplásmico de gran cantidad de MHCs de tipo 1, 2 para la presentación antigénica, ¿no? Entonces, liberan ahí, como han explicado sus compañeros, factor de tumoral, interleucina 1. Esos solo son ejemplos. Liberan más citoquinas proinflamatorias. ¿Quiénes recuerdan cuáles son las citoquinas proinflamatorias que puede liberar un macrófago? Interleucina 1.
Interleucina. Ya, aparte de eso. Interleucina 1 también puede. Ah, sí. Entonces hay varias moléculas proinflamatorias que pueden liberar. ¿Ya? Entonces, una vez que liberan, promueven la vasodilatación. ¿Quién nos va a explicar el punto 3? López Rodríguez. Ya he escuchado. Entonces, las citoquinas, los derivados de los eicosanoides que activan al macrófago también activan al endotelio vascular para aumentar la permeabilidad vascular, promover la vasodilatación. Eso hace que se activen las células endoteliales. ¿Qué hacen las células endoteliales? ¿Quién sabe? Pues esperamos que es un oxígeno micro para la vasodilatación. ¿Qué más? ¿Qué más hacen? Aparte de eso. Para el endotelio, no es la liberación de los cilindros para la vasodilatación. Formación de fibrina también. Tienen varias funciones. Sí. Tendrán acción procoagulante. Y fibrina Proteínas plasmáticas. y plaquetas también. Ya. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Permite el paso de los neutrófilos y las células. La diaperesis del neutrófilo. ¿Qué son estas? ¿Receptores? Los receptores. Las moléculas de adherencia pueden ser ya integrinas, pero además de las integrinas, no ubicamos ya, integrinas. Las uniones intercelulares desaparecen, ¿no? Las cadeninas, las llamas desaparecen. ¿Qué más hacen? Selectinas tendrán. Sí. Sí, selectina E, selectina P, ¿no? Entonces, gracias a la activación del endotelio vascular se activa el rodamiento, la adherencia firme, la exhalación de las células que después estimula ese lugar del daño. Ya, y el punto 4 ya hemos dicho, también, ¿no? Hay proteínas plasmáticas, gran cantidad de proteínas plasmáticas. Si tenemos ahí inmunoglobulinas, pueden activar y liberar. Si tenemos ahí los factores del sistema del complemento, lo mismo, entonces se libera, ¿no? Se activa el sistema del complemento, el sistema de la coagulación, eso. ¿Qué función tienen los neutrófilos para funciones del sistema o de los neutrófilos? ¿Cuáles son? ¿No? Faltan. Fagocitosis, netosis y qué más. ¿De granulación? Las bacterias, si no se puede fagocitar. De granulación externa. Se neutraliza la beta-lactaminosa y no se puede fagocitar. Si no se fagocita, se activa el mecanismo de granulación externa, ¿no? Si no se puede, la netosis, ¿no? Se sacrifica para que siga por sí, pero estos neutrófilos siguen generando daño en los tejidos, ¿no? Siguen produciendo residuos. Entonces, esto ya saben. Hay vasodilatación, la vasodilatación si permanece continua, ¿no? Si no se puede controlar la infección se disemina, hay vasodilatación generalizada, va a empezar a haber hipotensión arterial, ¿no? La hipotensión progresivamente hace que haya hipoperfusión en muchos tejidos, ¿no? El bombeo del corazón, en la hipotensión se va a ir enlenteciendo, ¿no? De a poco. Entonces, todo esto genera un daño tisular, ¿no? Y el daño tisular agrava cada vez el cuadro.
cuando se habla de sepsis o en cualquier respuesta inmunitaria, siempre hemos hablado no solamente de la respuesta inmunitaria de manera específica, órganos, moléculas, células, pero también hay otros sistemas de regulación que van a contribuir en la respuesta inmunitaria. El sistema endocrino está relacionado, el sistema neurológico es relacionado, ¿no? Entonces, en la respuesta inflamatoria, en algún momento el sistema neurológico tiene que activarse para ayudar a regular o controlar la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, participa de manera importante el sistema nervioso autónomo, ¿no? El sistema nervioso simpático, con la producción de gran cantidad de noradrenalina, adrenalina, las cuales van a hacer que el sistema inmunitario, la respuesta inmunitaria, empiece a disminuir, ¿no? Tienen un efecto regulador. En el sistema inmune ya habíamos dicho, ¿no?, que progresivamente en la inmunidad innata, ¿no?, se activan los fagocitos activan la respuesta inflamatoria, como habíamos visto, ¿no? Principalmente activan las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Entonces, muchas de estas citoquinas activan el hipotálamo para generar fiebre. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son las citoquinas que activan el hipotálamo para la para la disposición de fiebre. Ok, por otra parte, 6, ¿qué hará el 1, sistema 6 y 10 y por todo el tumoral? por todo el sistema, ¿no? Activación del eje hipotálamo, hipófisis y la suprarrenal hace que a nivel de la glándula suprarrenal se generen las hormonas del estrés. Glucocorticoides, cortisol. ¿Qué efecto tienen estas hormonas? Activan también mecanismos de regulación para ayudar a inhibir la respuesta inflamatoria que se está generando aquí de manera exponencial, ¿no? La tormenta de citoquinas y demás tratan de controlar la respuesta inmunitaria. Y obviamente el propio sistema inmunitario a través del linfocito T regulador principalmente ayudan a controlar la respuesta inmunitaria. Entonces, se trata de activar el control de la respuesta inflamatoria exagerada y generalizada que se está viendo en los diferentes tejidos del organismo. También, ¿no?, dentro de las funciones metabólicas normales del organismo, en la respuesta endocrina, ¿no?, hay varios cambios a nivel metabólico energético. Entonces, lo que no nos sirve, vamos a enlentecer el funcionamiento. Y lo que nos sirve para activar la respuesta antiinflamatoria, vamos a ir aumentando, ¿no? Esto para inhibir o para tratar de controlar o que no se manifieste de manera pronta la hipoperfusión celular, ¿no?, el daño tisular, tratando de controlar, aumentar la adrenalina, el glucagón, el factor de necrosis tumoral donde está presente, está ahí el cortisol que habíamos dicho, ¿no? Entonces, en la sepsis, la glucosa aumenta en la sangre, disminuyendo la hipoperfusión. Eso es importante, ya tomar en cuenta. Entonces, ¿qué pasa a medida que se sigue produciendo este daño a nivel tisular? No se generaliza y lamentablemente, ¿no?, todo va a conllevar a que haya una disfunción multiorgánica, daño en los diferentes órganos, ¿no? ¿Qué pasa si afecta a órganos vitales? Lamentablemente esto se va a tornar muchísimo más grave, ¿no? Y normalmente termina en un desenlace fatal. Entonces, cuando decimos que hay sepsis grave, Empieza falencias de órganos. aumenta funciones renal, ¿no? Falla de 2 o más órganos por falta de perfusión sanguínea. Entonces, eso incrementa el daño. Con respecto a esto, no se van a olvidar, ¿no? Hablamos, ¿qué es el SIPS? Síndrome de... Obedece a cuántas causas de acuerdo a lo que ven aquí. Podría ser quemaduras, traumas, ¿no? Toxinas, diferentes, ¿no?, componentes que pueden producir daño a nivel de los tejidos y generar una respuesta inflamatoria. Pancreatitis que pueden obedecer no solamente a causas infecciosas, sino a otras, ¿no? Entonces, estas, pero también las que están relacionadas a la infección, es lo que sí genera sepsis, ¿no? Y la sepsis, si no se controla, al final la sepsis severa al shock séptico, ¿no?, con falla multiorgánica y demás, ¿no?, daños de tipo irreparables. Entonces, ¿qué células será que son? Todas las células de respuesta inmunitaria pues se activan, ¿no? Pero
cuales son muy importantes porque esas producen las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Generan problemas importantes. Células fagocíticas, habíamos dicho, ¿no? Los neutrófilos, monocitos, macrófagos. Dentro de la serie linfocitaria, los linfocitos T, de manera importante, los linfocitos B. ¿Por qué las células NK? ¿Por qué las células NK ahí estarían involucradas? ¿Qué hacen las células NK? Porque son más asesinas por excelencia. Destruyen células que ya están alteradas, ¿no? O dañadas, ya las destruyen, eso como efecto beneficioso, pero ¿qué más hacen las NK? Aparte de cumplir su función citolítica directa, ¿no? Mediante las vías perforina, grancina, la activación de la apoptosis, ¿qué hacen? ¿Qué citoquina importante promueve la activación de las respuestas inflamatorias? El interferón gamma. También sintetiza interleucina 12, ¿dijeron? La interleucina 12 también sintetiza. La interleucina 15, ¿para qué sirve esa? La interleucina 18 promueve la activación de igual las células fagocíticas, la activación del linfocito T helper de tipo 1, ¿no? que va a contribuir en su activación. ¿No? Las células endoteliales, fibroblastos que también, ¿no? Se activan y ya generan citoquinas proinflamatorias. Estímulos que se dan a nivel de los fluidos corporales, eso se refiere a estímulos humorales. El sistema de la coagulación se activa, el sistema de fibrinólisis, el sistema de quiminas, el sistema del complemento. Estas son las etapas del desarrollo de la sepsis, ¿no? Cómo se genera la sepsis y qué aquí mecanismos inmunitarios pueden fallar. Pueden iniciar, ¿no? Con alguna infección bacteriana masiva, resistente a antibióticos. Generación de un proceso inflamatorio grave que no se puede controlar y poco a poco se va a ir diseminando. Incremento exagerado en la activación del sistema del complemento, con producción masiva de anafilotoxinas. ¿Cuáles son las anafilotoxinas? Aparte de la C5A. C3A, C4A, C5A, ¿no? Son las anafilotoxinas que inducen a una inmunoparálisis de los polimorfonucleares, no funcionan bien. Producción exagerada de citoquinas proinflamatorias por activación de macrófagos, incremento de la población o de la producción del factor de necrosis tumoral, interleucina 1, por efecto de las endotoxinas de los microorganismos, GMO, responsables, ¿no? Que además pueden actuar como superantígenos, ¿no? Muchas bacterias les había dicho, ¿no? Que tienen estos superantígenos que pueden hacer que se estimule de manera exagerada la producción de citoquinas proinflamatorias. Daño del endotelio que propicia el desarrollo de una coagulopatía incrementada, ¿no? Que va a llegar así. Activación de las caspasas, lo que acelera mecanismos de apoptosis. De linfocitos T, responsables de la generación de un estado de inmunodeficiencia. Incremento de la permeabilidad vascular con salida de líquidos hacia los tejidos que puede conducir a la hipotensión, al choque, que puede, obviamente, ¿no? Estos procesos ser mortales. Acumulo en los pulmones de polimorfonucleares atraídos por la molécula C5A con estrechamiento de la luz de capilares y alteración del intercambio gaseoso. Mecanismo que genera daño y alteración de los órganos como el corazón, riñón, glándulas suprarrenales. Incremento de la apoptosis de las células del epitelio intestinal, lo que afecta a la integridad de las barreras y permite la entrada de patógenos. ¿Qué pasa con una persona inmunodeficiente? Pues es propensa, ¿no? A más procesos infecciosos. Por depresión de linfocitos T y B, por apoptosis. Disfunción de macrófagos y células dendríticas que acarrean una defectuosa presentación de antígenos en linfocitos T. Expresión de receptores autoinmunes y sus ligandos, factores que intervienen con un adecuado manejo de bacterias comensales, pseudomonas, Klebsiella, Escherichia coli, ¿no? Y de no comensales como Staphylococcus aureus, hongos y demás, ¿no? Lo que conduce a una falla multisistémica y el choque. En estos procesos participan el sistema nervioso periférico y también el sistema endocrino. Entonces, hay una gran cantidad, ¿no? de células que se ven alteradas, moléculas, ¿no? En cantidad y en función. Entonces, acá, ¿qué pasa de forma específica con el factor C5? El
factor C5 es un factor del sistema del complemento, ¿no? Que amplifica la respuesta inflamatoria. Entonces, si las bacterias producen gran cantidad de toxinas, entonces este factor C5A puede generar mecanismos que nos lleven a la apoptosis, ¿no? El C5A también activa el sistema de la coagulación. El C5A también puede estar involucrado en el mayor daño a nivel de las células endoteliales, activa, ¿no? Sigue activando los macrófagos, a los linfocitos para activar citoquinas proinflamatorias, pero el C5 tiene un efecto, habíamos dicho, ¿no? Si se presenta la inflamación en una cantidad de manera exagerada, empieza a haber una parálisis de los poros morfonucleares, ¿no? Entonces dejan de estar activos, con esto la disfunción, no nos protegen de manera adecuada y la infección se va a ir generalizando de manera progresiva, ¿no? Entonces en la sepsis puede haber incremento en la activación del sistema del complemento. Si se sigue activando de manera excesiva el C5A, ¿no? A nivel de los polimorfonucleares, desactivación de las NAP-oxidasas, ¿qué significa? Que no van a tener un arsenal enzimático adecuado para poder destruir las bacterias, ¿no? Entonces lo que va a producir bacteria. Macrófagos, aumento de la producción de citoquinas, quimiquinas, inflamación descontrolada y eso va a llevar a una falla multiorgánica a nivel de las células endoteliales, ¿no? Producción del factor tisular, desequilibrio en el control de la coagulación intravascular diseminada, muerte. Linfocitos T, incremento de la expresión, ¿no? Del receptor de las C5A, activación de las caspases que van a llevar a una apoptosis y muerte. Entonces las células se ven grandemente alteradas. ¿Qué significan los CARS? No sé si han escuchado hablar de los CARS. Respuesta inflamatoria sistémica. CARS, ¿qué creen que es? ¿Han visto sepsis? ¿Alguna? No. Son mecanismos de control. Entonces, en el CARS, el síndrome de respuesta inflamatoria compensadora trata de compensar o mantener un equilibrio regulador, ¿no? Es un mecanismo que busca proteger al organismo del insulto generado por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Se caracteriza por la producción de un grupo de citoquinas que también pueden tener un efecto deletério. ¿Qué citoquina habíamos visto que inhibe la activación de los proinflamatorios? Que es el MARS. Aquí ejercen de manera específica un efecto inhibidor. Y en el MARS, síndrome de respuesta antagonista de tipo mixta, ¿no? Se define como un estadio intermediario entre la respuesta inflamatoria sistémica y el CARS, en donde ambas fuerzas se encuentran en un equilibrio para regular la homeostasis. Entonces, aquí, ¿no? Son mecanismos de regulación del CIRS mediado por moléculas proinflamatorias y del CARS mediado por las moléculas de tipo antiinflamatorio. Factores genéticos que predisponen, ¿no? En el hospedero son determinantes y hay mayor susceptibilidad y muerte. Polimorfismo en cuanto a la producción de receptores de factores de necrosis tumoral, polimorfismo en cuanto a la expresión de diversas moléculas de superficie, ¿no? Como los GLRs. Esto va a determinar que hay un aumento de citoquinas inflamatorias y antiinflamatorias, eso ya hemos visto. Manifestaciones clínicas, pues esto lo van a ver ustedes a detalle, no les voy a preguntar, ¿no? Pero afectan a órganos vitales principalmente, ¿no? Los que van a generar mayor complicación, neurológico, cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, renal, ¿no? Hematológico, metabólico y demás. En el tratamiento ya depende, ¿no? Tenemos que ubicar el agente causal de la enfermedad, a la brevedad posible darle un tratamiento adecuado, de acuerdo al esquema necesario, controlar, darle a este paciente pues lo principal, ¿no? Es mantenerlo hidratado, lo más importante, ya de acuerdo al kilo, peso, tratar de ver las vías de hidratación, ¿no? Controlar las fases inflamatorias del inicio, la proteína C reactiva, inactiva los factores C5A, C8A de la cascada de la coagulación, evitando la formación de trombina, que es un activador de plaquetas y mastocitos, y interferón gamma,
En la fase de inmunosupresión activa los macrófagos y se establece la actividad antibacteriana. ¿Qué significa acá? Los podemos utilizar cuando ya estamos en etapa de inmunosupresión para reactivar nuevamente a los macrófagos. Si hay mucho daño relacionado al factor C5A, necesitamos la ayuda de diferentes bloqueadores de la respuesta inflamatoria. Esto lo vamos a dejar para el día de mañana. Representa esta imagen, ¿qué creen? Es un cementerio del sistema inmune. Claro. Tarea para... no para mañana. Para la siguiente clase. Es mañana. Mañana la siguiente clase. Hay diferentes moléculas ahí representadas, ¿no? Cada uno de esos bichos ahí. BPI, ¿qué será la BPI? ¿No? ¿Qué será la AT3, antitrombina 3? ¿No? El ibuprofeno ahí, ¿qué tendrán que ver todas estas moléculas, ¿no? O antibióticos con la respuesta inflamatoria? ¿No? ¿Por qué acá está representado como un cementerio para la sepsis? Entonces, serán moléculas que ayuden a controlar la respuesta o la sepsis, o serán moléculas que no tenemos y que nos lleva a la sepsis. Ustedes revisen cada una de estas moléculas, ustedes ponen ahí molécula y ponen la función, ¿ya? De cada una de estas moléculas y ponen la función. Esa va a ser su única tarea en lo de sepsis y trauma para que creen. Cuestionario el sábado. ¿Desde tolerancia, doctora?